Santa Teresa, Madre de Calcuta, la Madre de los Pobres. Viaje a la India. El 13 de octubre de 1928 partió con su compañera en tren pasando por Austria, Suiza y Francia. Pasaron el Canal de la Mancha en un pequeño y viejo vapor y llegaron a Londres y de allí a Dublín. En Dublín las esperaba la Madre Superiora de las Hermanas de Loreto. Cerca de Dublín, en Rafanarham, estaba la casa madre de la congregación y allí permanecieron 3 meses aprendiendo inglés. A Gantz le cambiaron el nombre como era costumbre en la congregación y recibió el de Teresa del Niño Jesús. El 1 de diciembre de 1928 partieron las 2 compañeras en barco hacia la India. Para la nueva hermana Teresa, el viaje fue pesado, pues no estaba acostumbrada a viajar en barco y los días en que el mar estaba agitado lo pasaba muy mal. Cuando llegaron a Port Said, a la entrada del Canal de Suez en Egipto, pudieron oír misa y comulgar. La Navidad la celebraron en el barco con 3 misioneras franciscanas, pues los demás pasajeros eran anglicanos. Cantaron el Gloria y rezaron el rosario, pero no tuvieron misa ni pudieron comulgar por Navidad. Ella se pasaba el tiempo libre escribiendo poesías, que era una de sus aficiones favoritas. En una carta que escribió desde Calcuta el 6 de enero de 1929 a la revista Misiones Católicas de Zagreb, relataba detalles de su viaje. El 27 de diciembre llegamos a Colombo. Nos esperaba el señor Escalón, hermano de una compañera nuestra. De allí nos trasladamos al Colegio Misionero de San José, donde en una pobre capilla adoramos al Señor. Después fuimos a casa del señor Escalón. Contemplamos maravilladas la vida que se desarrollaba en la calle. Entre la gente se distinguían enseguida los trajes elegantes de los europeos, mientras que entre las personas de piel oscura los trajes eran variopintos. La mayoría de ellos iban medio desnudos, su piel y sus cabellos brillaban al calor del sol. Se veía claramente que entre aquella gente reinaba una gran miseria. Nos causó mucha pena aquellos que corrían tirando de los carritos, como si fuesen caballos a lo largo de las calles. Decidimos por unanimidad no viajar en ellos, pero después sucedió que justo en aquel momento el señor Escalón, que estaba habituado a tales costumbres, decidió llevarnos a su casa en aquellos carros. Nos quedamos muy consternadas y las otras hermanas se atribularon mucho, pues debíamos aceptar. No podíamos hacer otra cosa que rogar que la carga fuese ligera. Al llegar a casa nos sentimos más felices. Aquí la naturaleza es maravillosa. Toda la ciudad parece un gran jardín. Altas palmeras llenas de frutos se alzan dignas hacia el cielo, y cada casa tiene sus hermosas plantas. Observando todo ello, rogamos a Dios que con su misericordia hiciese más hermosas también sus almas. Al día siguiente fuimos a visitar a las hermanas del Buen Pastor, que tienen una iglesia muy bella. Entre otras cosas, nos han contado que en Colombo hay verdaderos católicos que viven entre budistas y protestantes. Hacia las 7:30 de la tarde, cuando volvimos a bordo de nuestro barco, nos alegró encontrar a un sacerdote católico jesuita que seguía nuestro mismo camino hacia Darjeeling. De esta manera tuvimos misa cada día y la vida a bordo no nos pareció tan desolada. Pasamos la noche de fin de año muy solemne y en nuestro corazón cantamos el Te Deum. Gracias a Dios iniciamos el año bien. Tuvimos la Santa Misa cantada que nos pareció majestuosa. La misma tarde, al oscurecer, llegamos a Madras. Ya en la costa se nos ofreció un triste cuadro de este mísero pueblo. Cuando al día siguiente visitamos la ciudad, quedamos profundamente conmovidas por la indescriptible pobreza de esta gente. Por las calles, a lo largo de los muros, vivían agolpadas muchísimas familias. Permanecen día y noche al aire libre sobre una alfombra que se fabrican con grandes hojas de palma o en muchos casos sobre la tierra desnuda. Van casi completamente desnudos.
Llevan brazaletes finísimos en los brazos y en las piernas y una especie de ornamentos en la nariz y las orejas. En la frente llevan unas señales con significado religioso. Pasando por una calle, vimos una familia recogida alrededor de un pariente muerto, envuelto en trapos viejos rojos, con flores de color amarillo esparcidas por encima y la cara pintada con rayas multicolores. El cuadro era horrendo. Si nuestra gente viese todo esto, realmente no se lamentarían de sus propias adversidades. Al contrario, agradecerían a Dios que les ha gratificado con tanta abundancia. En un convento donde nos quedamos durante cierto tiempo, nos explicaron que hay muchos católicos, pero que son todos muy pobres. Aunque no vayan desnudos, viven en condiciones muy precarias porque los misioneros no les pueden dar mucho. La ciudad es bastante interesante, pero las bellezas naturales no son tan evidentes como en Colombo. El 6 de enero dejamos el mar y entramos en el río Ganges, llamado el río Sagrado. De esta manera pudimos observar muy bien nuestra nueva patria, Bengala. La naturaleza era maravillosa y en algunos sitios se veían bellas casitas y después bajo los árboles muchas hileras de tiendas. Observándolo nos impacientábamos con ganas de llegar. Supimos que hay muy pocos católicos. Cuando nuestro barco ancló, cantamos un mudo Te Deum. En el muelle nos esperaban nuestras compañeras de la India y en su compañía, con alegría indescriptible, pisamos por primera vez el suelo de Bengala. En la iglesia del convento agradecimos al Señor por habernos concedido la gracia de llegar felizmente a nuestro destino. Aquí permaneceremos una semana. Después iremos a Darjeeling, donde nos quedaremos durante nuestro noviciado. Rogad mucho por nosotras para que seamos unas misioneras buenas y llenas de coraje. La India es un país de grandes contrastes y divisiones religiosas y culturales. Según la creencia popular, hay 4 castas principales desde el origen del mundo. Todas tuvieron su origen en el dios Brahma. De su cabeza salió la casta de los sacerdotes, de las manos los militares, del estómago los mercaderes y agricultores, y de los pies los parias, esclavos y siervos. Hoy el número de castas ha aumentado muchísimo y según algunos llega hasta 2.300. Los parias son impuros y no deben tener relaciones con los de otras castas. Si alguno no observa las tradiciones y las leyes de las castas, la propia casta lo castiga y lo excluye, cayendo en la casta más baja y debiendo vivir y morir lejos de la propia familia, lejos de todos. La mayoría de la población es de religión hindú. Después vienen los musulmanes y las otras minorías de diversas religiones como budistas, sikh, cristianos, etc. Lamentablemente ha habido mucha violencia entre hindúes y musulmanes y hasta contra los cristianos y otros grupos minoritarios. Gandhi, el gran libertador de la India, intentó la unión entre hindúes y musulmanes con escasos resultados y luchó por la independencia de la India con el método de la no violencia activa, consiguiendo la independencia en 1947. Ese mismo año de la independencia se dividió el territorio indio entre India y Pakistán. Pakistán estaba dividido, Pakistán oriental y occidental. En la guerra entre la India y Pakistán en 1947 hubo 2 millones de refugiados hindúes que huyeron a la parte india de Bengala, sobre todo a los alrededores de Calcuta, lo que ocasionó que cientos de miles de personas vivieran y murieran en las calles. En los años 1971 y 72, en la guerra entre Pakistán Oriental y Occidental, 9 millones de hindúes tuvieron que huir de nuevo por la violencia de los musulmanes, ocasionando grandes problemas de habitación y alimentación.
En esta guerra quedó establecida la independencia del Pakistán Oriental con el nombre de Bangladesh. Gandhi luchó contra la división entre las castas de la sociedad india para conseguir un mínimo de derechos humanos y de dignidad, especialmente para las castas más bajas, pero no pudo hacer nada. En 1965 pertenecían a las castas más bajas 80 millones de personas. Precisamente por esta lucha de Gandhi contra la esclavitud interna de las castas y por querer unir a todos, especialmente a hindúes y musulmanes, fue asesinado el 30 de enero de 1948 por un fanático hindú. No olvidemos que Calcuta era la capital de la India británica, pues los ingleses desplazaron a los franceses en 1757 y ocuparon la India, fundando la Compañía India del Este para administrarla. Calcuta era una ciudad rica con palacios lujosos, hermosos jardines y barrios europeos de lo mejor, pero a la vez era la ciudad de la miseria con tantos millones de prófugos, especialmente desde 1947. Calcuta tenía unos 16 millones de habitantes. Una de sus famosas barriadas se llamaba la Ciudad de la Alegría. Era un lugar sin siquiera un árbol, sin una flor o mariposa, casi sin pájaros, excepto buitres y cuervos. Era un lugar donde los niños no sabían siquiera lo que era un bosque, un estanque, donde el aire estaba tan cargado de dióxido de carbono y azufre que la contaminación mataba al menos a un miembro de cada familia. Un lugar donde los hombres y bestias se asaban en un horno durante los 8 meses de verano hasta que el monzón transformaba las callejuelas y casullas en lagos de barro y excremento. Un lugar donde la lepra, la tuberculosis, la disentería y todas las enfermedades debidas a la malnutrición reducían la esperanza de vida media a una de las más bajas del mundo. Un lugar donde 8.500 vacas y búfalos atados entre montones de estiércol proporcionaban leche infectada de gérmenes. Un lugar donde reinaba la pobreza más extrema. 9 de cada 10 no tenían ni una rupia al día para comprar un cuarto kilo de arroz. Además, la barriada era considerada un refugio de intocables, parias y gente antisocial que era peligrosa, pues muchos se dedicaban a robar. Pero allá, en medio de tanta miseria humana, también había corazones bellos, sobre todo en los niños y grandes personas que sonreían a la vida. Hasta aquí algunas notas sobre el viaje de la Madre Teresa hacia la India.